Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Víctor Gravito, religioso de la Orden de Ministros Enfermos Religiosos Camilos, estudiante de Teología de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás. Estudié Filosofía en la Universidad de Santo Tomás de igual manera. Estudié también Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Libertadores, en el cual pues desarrollé mis estudios ya hace algunos años. Para el día de hoy, en esa respuesta a la invitación que usted nos hace de dar respuesta a un interrogante que nos haya quedado en la clase, ¿no? Pues yo pensaba en algo que nos parece que pasamos desapercibido y es el tema de cómo vemos nuestro cuerpo, cómo es la identidad y el significado del cuerpo humano en la era digital, en ese tiempo de cultura digital que nos embarga, ¿no? Que de alguna manera nos sumerge también en ese mundo, ¿no? Y nos damos cuenta que la tecnología, el mundo digital ha cambiado la forma de mirar el cuerpo. Quiero darle un enfoque un poco cristiano, tomando posturas, digamos, Juan Pablo II, de Joseph Ratzinger, inclusive algunos teólogos y filósofos como lo son Byung-Chul Han o Paul Ricoeur, que me parece que tienen gran fundamento sobre esta línea de pensamiento. Entonces vemos que el cuerpo humano en esta era digital se vuelve una imagen, un producto, inclusive una herramienta de aprobación social. El cuerpo humano no lo vemos como lo va a proponer la iglesia, como un don recibido, sino como algo que necesita ser expuesto para que sea aprobado por la sociedad. Y no queda la integridad de la persona, de lo que queda pues en duda, ¿no? Y esto entonces va a generar algunas tensiones con la vida cristiana. Esas tensiones precisamente es lo que nos lleva a nosotros a pensar cómo yo veo el cuerpo. Pienso que el cuerpo no se tiene que ver solamente de una manera cristiana o tecnológica, sino en realidad yo cómo veo el cuerpo, en realidad yo cómo me siento con mi cuerpo, en realidad cómo me acepto yo con mi cuerpo. Si en realidad busco la aprobación social, veo mi cuerpo como un producto, o en realidad veo algo como un don recibido, como lo propondrá más adelante nuestros autores. Em, Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, nos muestra algo muy bonito y es cómo el cuerpo se revela, ¿no? El cuerpo revela a la persona, su interioridad, y a la vez también expresa el amor y la donación de ese mismo cuerpo. Y me parece algo muy interesante eso, como la iglesia con Juan Pablo II ve que el cuerpo tiene un significado nupcial, ve que el cuerpo tiene un significado hacia los ojos de Dios también. Vemos como el cuerpo no solamente es un mero objeto de deseo, un mero objeto de aprobación social, sino que también es un cuerpo, un ser que recibe amor y es capaz también de expresar ese mismo amor. De ahí partiendo de Juan Pablo II, vemos como Joseph Ratzinger también, muy criticado por cierto, y en clase yo lo he defendido de manera acérrima, porque es que Ratzinger tiene una visión del cuerpo muy espiritual, porque el cuerpo es relación, el cuerpo es historia y a la vez es vocación. Una vocación que nos lleva a recibir lo que Dios nos quiere dar. Yo pienso que para tomar unas posturas como en este caso de Ratzinger, se necesita mucho estudio, leer de pronto sus libros, su teología, entenderla, porque nos va a mostrar una identidad corporal que no se puede separar de la identidad moral. Si vamos a hablar de cuerpo, necesitamos hablar de una identidad moral, afectiva, sexual en la persona, no solamente como un mero objeto de deseo. Y frente a esas dos posturas, pienso que la iglesia es muy clara en cómo ve el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la imagen del cuerpo en realidad? No solamente como un objeto como un objeto, como un producto o una imagen de aprobación, sino cómo es el cuerpo adquiere otro semblante adicional. Esto genera entonces tensiones con la era digital, una era donde de pronto no se tenga la iglesia como referente, de pronto donde la iglesia se mire como pasada de moda, podemos decirlo también, o no actualizada, una iglesia que es obsoleta en muchos casos. Pero vemos algo que en realidad no, creo que no necesita ni siquiera moral sexual o fundamental para decirlo y darnos cuenta de que el filtro, la edición, la exposición constante convierta el cuerpo en un objeto estético. Y esto entonces va a marcar algo personal, va a marcar a la persona en su moralidad. Y la identidad entonces se va a volver frágil.
y va a depender entonces de la aprobación virtual. Ese es un gran problema que tenemos hoy en día y muchas veces lo pasamos desapercibido, pero entonces vemos cómo el cuerpo se va a convertir en algo solamente de una mera aprobación virtual, digital, ni siquiera una mera aprobación física, sino algo más digital, ¿no? De ahí mi interrogante de cómo yo veo el cuerpo en la forma digital. Y yo estudiaba mucho, recuerdo en la universidad, en el área de filosofía, a un autor que se llama Byung-Chul Han. Es autor coreano, surcoreano, que me parece lo más importante de la filosofía moderna contemporánea y nos muestra cómo la intimidad entonces se vuelve un producto, cómo el deseo se convierte en consumo, en este caso la pornografía, el exhibismo sexual, el exhibismo material, de igual manera en las redes sociales. Y el otro entonces se reduce a pantalla. Nos reducimos solamente a meras pantallas y no a ver el rostro de la persona, a no reconocer la persona también, que en clase lo hacíamos como imago Dei, sino que lo vemos solamente como un objeto que puede mirar aquí en el computador, en el celular, en la tablet, en lo que sea. Y eso entonces nos va a llevar a fragmentar la experiencia del amor y en nuestra área precisamente la experiencia de la sexualidad, la experiencia de reconocer al otro, inclusive en la intimidad. Se recurre más a la masturbación, se recurre más a cosas que vivamos nosotros solos, que vivir el amor con la persona, de frente a frente, del tú a tú. Esa es una gran crítica que hace Byung-Chul Han. Entonces yo pienso que esos conflictos que se generan con la iglesia nos llevan a eso, a pensar cómo vivo yo mi identidad, cómo yo desarrollo mi identidad, mi sexualidad incluso, y cómo genera eso conflicto en mi interior, cómo genera eso conflicto en la relación de autocreación o de la creación que se me ha dado el Señor. Entonces, digamos que esa línea teológica y la línea moderna nos lleva a estos cuestionamientos. Entonces, la invitación que nos hace la iglesia es recibir el cuerpo como un don que se nos da en palabras de Ratzinger. Y el cuerpo no es un proyecto plástico, sino un lenguaje de verdad y de comunión. Y eso me parece supremamente fundamental, ¿no? ¿Y a qué nos invita la iglesia entonces? A pesar de que la iglesia necesita algunas renovaciones, necesita ver ese nuevo horizonte que se está planteando hoy en día, la iglesia nos invita a reintegrar al cuerpo y la persona. Somos una unidad, somos imago Dei. Llega a recuperar esa mirada contemplativa, no tanto el consumismo, sino a contemplar también la experiencia de vivir en comunidad, de vivir con otras personas, a vivir también la experiencia de descubrirme yo mismo como persona, en mi sexualidad, en mis limitaciones, y reconocer que lo que yo recibo en el cuerpo es imago Dei, es un don de Dios también. ¿Y eso a qué nos lleva? A unas exigencias. Y la exigencia será entonces educar la afectividad y la sexualidad desde el valor del cuerpo, desde el valor que yo le dé en mi moralidad. Y eso va a promover entonces encuentros reales más allá de las pantallas. Y cuando yo empiezo a encontrar al hermano afuera, fuera de la pantalla, empiezo a reconocerme yo mismo. Y cuando yo empiezo a reconocerme a mí mismo, mi moralidad se empieza a desarrollar de manera coherente con lo que se me ha dado a mí como don, que es el cuerpo, ¿no? Entonces la moral sexual o cristiana ofrece una crítica a la modernidad un poco, pero también a la esperanza. Yo pienso que es un llamado al amor verdadero y de reconocer el don de que recibimos, el don de Dios, el don de la misericordia, el don del amor al hermano, del amor a mí mismo, pero recordando que si no me amo a mí mismo, pues no podré también reconocer al otro y poderlo amar también. Ese es un tema muy largo de discusión. Pienso que algunos autores como Simón de Beauvoir van a tener otras posturas, ¿no? Pero quiero tomar estas posturas de Ratzinger, Juan Pablo II y de Byung-Chul Han para abrir esos ojos a nuevos horizontes. Y aunque lo hemos tocado en clase, yo pienso que es un tema, un debate de no acabar en el momento. Yo pienso que podemos seguir más adelante con estas conversaciones y creo que sería un buen método también para enseñar a las nuevas generaciones a cómo vivir su sexualidad, cómo vivir la moralidad, que eso me parece fundamental, no solamente como vida cristiana, sino también como vida de persona, reconociéndonos que somos imago Dei, reconociéndonos que somos personas que podemos amar, que podemos acoger, pero que también podemos vivir en comunidad. Bueno, profe, muchas gracias.
y gracias por este espacio, por esta clase que se nos presentó este semestre. Me pareció muy interesante y un abrazo.